Hola, bienvenidos al podcast de Entre Canos. Somos Emma y Carlos, sus anfitriones en este espacio para mayores. Hoy analizaremos el estudio realizado por los amigos de Observatorio del Edadismo y HealthPy España, que hicieron un análisis de impacto según la escala del edadismo de la Organización Mundial de la Salud. Empecemos. Imaginemos por un momento la ironía más grande de la medicina moderna. A ver, ajá. O sea, hemos logrado el sueño dorado de la humanidad, una esperanza de vida sin precedentes. Y, pues, las cifras de este informe que tenemos hoy sobre la mesa son el reflejo de un éxito rotundo. Para este año, 2026, casi 10 millones de personas en España tienen más de 65 años. ¡Wow! Es muchísimo. Es como el 20%, ¿no? Exacto, el 20.4% de la población. Y hay más de 650,000 personas que superan los 90 años. Tienen una esperanza de vida que lidera a nivel mundial con 84.1 años. Y ahí es donde entra la paradoja, porque hemos construido un mundo donde vivir más de 80 o 90 años ya se está volviendo la norma, no la excepción. Claro, totalmente. Pero en lugar de adaptar nuestras estructuras a esta nueva realidad demográfica, pues la sociedad sigue levantando muros invisibles que aíslan a las personas mayores. Sí, los castiga por haber alcanzado esa longevidad. Exacto. Y el propósito de nuestra conversación de hoy es desmenuzar exactamente qué es el edadismo, digamos, cómo opera desde las sombras institucionales hasta en nuestras propias mentes, y por qué este estudio en particular resulta ser un parteaguas para desmantelar estas barreras. Pues para poder desmantelar algo, primero hay que entender cómo funciona, ¿verdad? Ajá. Porque la palabra edadismo empieza a circular cada vez más en los medios, pero suele usarse de una manera muy superficial a veces. Sí, se reduce a que alguien fue grosero en la fila del banco. Ándale, exacto. Pero el informe deja muy claro que este monstruo tiene muchas más cabezas. O sea, ¿qué estamos midiendo realmente cuando hablamos de edadismo? Para estructurar bien el concepto, la Organización Mundial de la Salud ofrece una disección en 3 dimensiones, que es súper precisa. Nos muestra que es un engranaje completo. A ver, ¿cuáles son esas dimensiones? La primera son los estereotipos. Esto opera en el terreno de lo cognitivo, o sea, lo que pensamos. Son esas ideas preconcebidas y atajos mentales que asumimos como verdades absolutas sobre cómo es o cómo debe comportarse alguien a cierta edad. Ajá, claro. La segunda dimensión son los prejuicios, que ya abarcan lo emocional, lo que sentimos. Y aquí entra desde la lástima condescendiente hasta, pues, ese terror absoluto envejecer que domina nuestra cultura occidental. Híjole, sí, ese terror está por todos lados. Y la tercera dimensión es la discriminación, que ya es el aspecto conductual, o sea, lo que hacemos, las acciones tangibles, las omisiones sistemáticas o las políticas que excluyen basándose exclusivamente en el año de nacimiento. Y volviendo a la primera dimensión, lo interesante de los estereotipos, esos atajos mentales, es que nuestro cerebro los usa por pura pereza evolutiva, para procesar información más rápido. Sí, es automático. Pero hay algo en el informe que resulta fascinante y bastante perturbador. Advierte sobre la enorme toxicidad de los estereotipos que consideramos positivos. Uy, ese es un temazo. Porque asumimos por inercia que por tener canas ya se es inherentemente sabio o desinteresado. O tenemos esa clásica imagen de los abuelitos súper adorables y tiernos. Que a primera vista parecería un halago, ¿no? Un tributo al envejecimiento. Pero el estudio demuestra que es una trampa terrible. Totalmente. Porque reduces a individuos con vidas inmensamente complejas, digamos, con defectos, pasiones, ambiciones, a una simple caricatura inofensiva. Y eso termina limitando su autonomía. Claro. Si la sociedad ve a alguien simplemente como un niño adorable, le quita de inmediato el poder de decisión sobre sus finanzas, sobre su salud y sobre su proyecto de vida. Ese proceso de infantilización es de hecho uno de los mecanismos más efectivos para despojar a alguien de su agencia. Y esa reducción a caricatura es el combustible que hace funcionar al edadismo en 3 niveles de profundidad. Ok, 3 niveles. ¿Cuál es el primero? El primer nivel es el interpersonal, que es el que ocurre en las interacciones diarias. Es ese tono de voz agudito y exagerado que a veces el personal médico o la misma familia usa asumiendo una falta de comprensión. Ah, ¿sí? O cuando en una cena familiar se toma una decisión sobre la vivienda de los padres sin incluirlos activamente en la plática, ¿no? Exacto, eso pasa muchísimo.
El segundo nivel es el institucional. Este ya abarca las normativas del gobierno, las políticas corporativas y hasta los algoritmos que excluyen sistemáticamente. ¡Wow! Pero el tercer nivel es sin duda el núcleo más destructivo de todos, el edadismo autoinfligido. Uf, el autoinfligido. Ese es el nivel que requiere una introspección muy profunda, porque significa que el enemigo ya no está fuera. Así es. Ocurre cuando la persona ha estado expuesta a este bombardeo de mensajes devaluadores durante toda su vida y eventualmente pues los interioriza, tipos, y asume como una verdad innegable que ya no le toca. Es un mecanismo psicológico por el cual se autolimitan. Se convencen de que ciertas experiencias vitales o relaciones afectivas o hasta el derecho a exigir un buen tratamiento médico ya caducaron para ellos. Exactamente. La barrera más infranqueable no es la ventanilla de un ministerio, sino ese guardia de seguridad que hemos instalado dentro de nuestra propia mente. Y sabiendo que esto opera en niveles psicológicos tan sutiles, pues surge un reto enorme para los investigadores. ¿Cómo cuantificas un fenómeno tan normalizado en la cultura que a veces ni siquiera la víctima se da cuenta de que lo está sufriendo? Aquí es donde verdaderamente brilla la herramienta elegida para el estudio. La escala del edadismo de la Organización Mundial de la Salud. No es, digamos, un cuestionario improvisado, así nada más. Ajá. Es un instrumento de 15 ítems que plantea afirmaciones sobre experiencias concretas vividas en los últimos 12 meses y mide el grado de acuerdo frente a situaciones interpersonales, barreras institucionales y sentimientos propios. Y lo que le da un peso científico irrefutable es que HelpAge ya sometió esta escala a pruebas de estrés en contextos globales extremos. Sí, se ha utilizado y validado en medio de crisis humanitarias con refugiados en Moldavia, por ejemplo. Órale. También en zonas de desastre tras las inundaciones en Libia, en contextos de policrisis en el Líbano y en proyectos de planificación urbana en Colombia. O sea, está diseñada para detectar la discriminación bajo cualquier clima sociopolítico. Y bueno, para este caso en particular, el terreno de juego fue España. La metodología consistió en realizar un trabajo de campo con 203 personas mayores de 60 años. Con una media de edad de 72 años, ¿verdad? Sí, 61% mujeres y lograron una representatividad súper sólida abarcando 10 comunidades autónomas distintas. Pero hay un detalle en la recolección de los datos que no podemos ignorar. Ajá. La decisión de que las encuestas fueran estrictamente presenciales, porque analizar la naturaleza de lo que se estaba midiendo, pues cambia todo. Totalmente. O sea, en la era digital, enviar un formulario en línea hubiera sido más rápido y barato, pero hacer clics en una pantalla fría jamás habría logrado capturar ese dolor invisible del edadismo autoinfligido. Es un punto crítico. Los investigadores documentan que el trato directo, el contacto visual y la escucha activa de las encuestadoras fueron fundamentales para construir un entorno de confianza. Claro, es sumamente difícil confesar ante un papel impersonal que, no sé, se siente vergüenza de la propia imagen en el espejo, o admitir en voz alta que la propia familia relega a uno a un rincón de la casa. Se necesita la empatía de otro ser humano escuchando activamente para que alguien decida bajar sus defensas y mostrarse vulnerable. Exactamente. Y esa vulnerabilidad compartida es exactamente la razón por la que invitamos a quienes nos escuchan a suscribirse a este espacio y a compartir esta exploración con amigos, familiares o colegas a quienes les pueda interesar esta valiosa información. Así es, suscribirse y compartir es súper importante. Porque romper el silencio requiere que todos participemos en la conversación. Y retomando precisamente ese entorno de confianza de las encuestas presenciales, debemos hablar de lo que afloró cuando las defensas cayeron. ¿Qué encontraron? Porque supongo que los resultados rompen con muchas suposiciones. Sí, por completo. La intuición nos diría que la principal fuente de sufrimiento viene del trato interpersonal, de la falta de civismo en la calle o en el transporte público. Ajá. Pero los datos apuntan implacablemente a una dirección mucho más estructural. El gran hallazgo de este estudio es el impacto devastador del edadismo institucional. A ver, esperamos. Si el mayor problema es institucional, ¿significa que no estamos hablando solo de malos modales, sino de cómo el sistema nos procesa? Así es. Pero poniéndonos en los zapatos de quienes diseñan las políticas públicas. O sea, los sistemas de salud pública manejan a millones de personas. ¿No es inevitable que las instituciones se estandaricen por edad cronológica para poder operar a gran escala?
Esa es la justificación clásica desde la administración pública, claro. Pero este informe expone por qué esa estandarización operativa se transforma rápidamente en una exclusión sistémica mortal. Híjole. Las políticas tratan a las personas mayores como si al cruzar la frontera de los 65 años, todos se fundieran en un colectivo idéntico. Ignorando por completo las diferencias abismales en salud, educación o capacidad económica, ¿no? Totalmente. Meten en el mismo saco a una persona de 68 años que sigue liderando una empresa con una persona de 92 que requiere cuidados paliativos. Y para ilustrar cómo se siente esto, el estudio recoge una cita directa que es demoledora. ¿Cuál es? Un participante lo resumió diciendo: "No me quiero convertir en mueble". Uf, no me quiero convertir en mueble. ¡Qué metáfora tan brutal y perfecta de la deshumanización! Sí, pega durísimo. Porque un mueble es algo que arrumbas en una esquina, acumula polvo y estorba si lo pones en medio de la sala. Y además, no hay que consultarle nada para cambiarlo de lugar. Exacto. Refleja cómo en el ámbito sanitario el sistema te despoja de tu biografía, de tu contexto vital, para reducirte a un expediente. Se pasa de ser persona a simplemente el paciente de la cama 4. Y esto, abre la puerta a sesgos capacitistas súper peligrosos. Esos que definen quién vive, cómo vive y quién no merece el esfuerzo. El mecanismo de este sesgo es muy específico. En la práctica clínica se asume por protocolo que una cirugía o un tratamiento oncológico innovador simplemente no vale la inversión de recursos públicos debido a la edad del paciente. Se descarta el potencial de recuperación basándose en el año de nacimiento, ignorando el vigor real de la persona. Así es. Y esto se retroalimenta por la narrativa de los medios que invisibilizan la contribución activa de este sector y los proyectan siempre desde la fragilidad y como un gasto público. Y esto nos lleva a un punto muy alarmante del análisis. Cuando el sistema médico te descarta por rutina y los medios repiten que eres una carga, el impacto trasciende el agravio moral. Los resultados evidencian que esta discriminación enferma el cuerpo de manera mensurable. Sí, hay consecuencias clínicas. El trato condescendiente detona estrés crónico, acelera el deterioro cognitivo y está ligado matemáticamente a peores desenlaces en la salud física, además de arrojar a las personas a una soledad no deseada. Totalmente. Pero sabemos que el impacto de esta exclusión no es un bloque uniforme. ¿Cómo se entrelaza este edadismo con otras vulnerabilidades previas? A través de la interseccionalidad. El edadismo no opera en el vacío, funciona como un multiplicador de desigualdades. A ver, explícanos eso. El informe detalla que esta discriminación golpea de forma mucho más contundente cuando se combinan múltiples factores. Por ejemplo, si se pertenece a un estrato de edad muy avanzada, por encima de los 85 años. Ajá. Si la persona no está casada, lo que se traduce en una red de soporte más precaria. Si existe alguna discapacidad preexistente y si todo esto se sitúa en un contexto de ingresos económicos bajos, pues el impacto se multiplica exponencialmente. Se vuelve una verdadera tormenta perfecta que aísla al individuo en múltiples frentes a la vez. Exacto. Aunque al desmenuzar las variables puras hay un par de descubrimientos súper reveladores. Por un lado, variables macroeconómicas que normalmente dictan el nivel de privilegio, como tener vivienda propia o el tamaño de la ciudad, resulta que no generaron diferencias significativas frente al edadismo. Y eso es revelador porque sugiere que, a partir de cierta edad, la discriminación opera casi como un solvente universal. Exacto. Una vez cruzada esa línea invisible que impone la sociedad, pues el estatus de propietario ya no blinda contra el paternalismo institucional. Es que ninguna cuenta bancaria protege de ser tratado con condescendencia en una sala de urgencias. Claro. Eso sí, el género no desaparece de la ecuación. Las mujeres experimentan capas adicionales de discriminación que cruzan el sexismo histórico con la invisibilidad de la edad. Sí, es una doble carga pesadísima. Sin embargo, no todo el panorama es desolador, porque el estudio logró identificar en sus métricas la existencia de un escudo protector sumamente eficaz. Ah, sí, este dato es crucial. Resulta que poseer un nivel educativo superior actúa como la defensa estadística más robusta contra el impacto del edadismo, y específicamente contra el edadismo autoinfligido. Y la pregunta lógica es, ¿por qué? ¿No? Exacto.
Pues si analizamos la mecánica, la educación otorga herramientas cognitivas críticas. Permite entender el problema de manera estructural. Quienes tienen mayor formación académica poseen el marco de referencia para identificar que la falla no radica en su propio proceso de envejecimiento. Sino en un sistema externo mal diseñado. Así es. Esto previene que asuman la culpa por su exclusión y les da la capacidad narrativa para rechazar esa idea de que son muebles. Es una distinción fundamental. O sea, la diferencia entre internalizar el rechazo social como un fracaso biológico frente a reconocerlo como una falla sistémica de derechos. Y esto nos conecta con el hallazgo más esperanzador de toda la investigación. La resiliencia, ¿verdad? Sí, a pesar de enfrentarse a este entramado burocrático, el trabajo de campo reveló una fuerza humana inmensa. Las personas mayores encuestadas rechazaron categóricamente el papel de víctimas pasivas. Mostraron una autopercepción muy positiva, ¿no? Bastante. Expresaron un orgullo profundo por las décadas vividas, su resistencia y sus conquistas vitales. Se reinterpreta el envejecimiento no como un declive inevitable, sino desde la afirmación de la autonomía. Que es una postura de verdadera rebeldía política contra una cultura que idolatra la juventud obsesivamente. Y para volver esto un cambio colectivo, el informe traza una hoja de ruta muy puntual. ¿Cuáles son las exigencias principales? Pues habla de transformar la narrativa mediática para mostrar la diversidad real del envejecimiento activo. Exige auditar las políticas públicas y de sanidad para eliminar criterios de exclusión por edad. Ajá. Subraya fomentar el aprendizaje continuo a lo largo de la vida, para masificar ese escudo protector educativo. Y plantea la urgencia de clasificar formalmente el edadismo como una crisis de salud pública. Fundamentales todas. Pero de estas directrices, la recomendación número 7 me parece la piedra angular de cualquier cambio real. ¿Te refieres a la redistribución del poder de decisión? Exactamente. Reclama que la voz real y sin intermediarios de las personas mayores se integre de forma vinculante en el diseño de políticas públicas y en la planificación del urbanismo. Es el principio básico de nada sobre nosotros sin nosotros. Tal cual. Si las decisiones de los hospitales se sigan tomando en mesas directivas ocupadas por ejecutivos de 30 años que imaginan lo que es mejor para los demás desde un escritorio, pues el problema no se va a resolver nunca. No, y no puede ser solo un ejercicio de relaciones públicas. Requiere ceder cuotas de poder reales en las institucionales. Ese es el salto de madurez democrática que se exige. Lo cual, pues, nos deja con una reflexión final ineludible. Si los propios datos demuestran que el edadismo autoinfligido es lo que causa el deterioro más insidioso a largo plazo, la interrogante más provocativa es: ¿qué historia nos estamos contando íntimamente sobre el proceso de envejecimiento? Híjole, es una pregunta muy profunda. Cada vez que justificamos el miedo a probar una tecnología nueva o el miedo a exigir un trato digno, escudándonos en la clásica frase de «es que ya no se está en edad para esas cosas», ¿acaso no somos nosotros mismos los arquitectos de nuestro propio confinamiento? Quizás estamos poniendo, sin darnos cuenta, los primeros ladrillos de la barrera institucional que nos dejará fuera el día de mañana. Así es. Por cierto, ¿saben ustedes que en el segundo semestre del año se llevará a cabo la primera Cumbre Economía Plateada en México? Los invitamos a seguirnos en nuestras redes para mantenerse informados. Gracias por escucharnos. Hasta la próxima. Saludos entrecanos.